Desde que conocí la fermentación me di cuenta que es una de las herramientas más poderosas para la salud, sobre todo para la salud intestinal y digestiva. Es un universo infinito que nos permite crear medicina desde nuestra cocina. Seguro que escuchaste hablar de la kombucha, del kefir, del chucrut, del kimchi, hasta incluso del miso. La lista de posibilidades de fermentos exquisitos para distintos sabores y creaciones en la cocina es realmente interminable. Pero hoy no quiero complicarte, quiero darte una sola herramienta, una llave maestra que te va a abrir las puertas a todos los fermentos. Una receta básica con la que vas a fermentar la verdura que quieras. Es simple, es segura y va a ser la base de la salud en tu hogar. Te voy a dar la receta y la técnica paso a paso, pero también te quiero contar por qué la fermentación es tan vital para tu energía y tu salud intestinal. Pero antes de seguir, te invito a suscribirte, a apretar la campanita de notificaciones, así no te perdés ninguno de los videos que subo, y a dejarme un like si este video te gusta. Hace unos 8.000 a 10.000 años, en el período neolítico, nuestros ancestros descubrieron cómo conservar los alimentos y de paso hacerlos más saludables y más sabrosos. Hoy la ciencia comprueba por qué funcionaba y por qué funciona. Lo que vamos a practicar ahora se llama fermentación ácido láctica. No tiene nada que ver con los lácteos, Es un proceso donde las bacterias buenas, principalmente los lactobacillus, que viven en las verduras y el ambiente, consumen los azúcares presentes. Y como producto de este proceso, esas bacterias liberan ácido láctico. Este es el proceso clave de la salud. Es tu superconservante. El ácido láctico es un conservante natural que baja el pH del medio, creando un ambiente ácido donde las bacterias malas no pueden sobrevivir. Esto permite que las bacterias buenas, las que te sanan, crezcan y se colonicen. Es medicina natural pura para tu intestino. Al consumir estos fermentos, estás llenando tu tracto digestivo de millones de probióticos y enzimas digestivas, las cuales mejoran la absorción de nutrientes, ayudan a desinflamar tu cuerpo y fortalecen tu sistema inmune. Y por supuesto te dan energía y vital que necesitas día a día. Ahora les voy a mostrar cómo se hace la receta, pero lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el frasco que vamos a utilizar sea de vidrio y esté bien higienizado. Bueno, como les decía, vamos a hacer una receta maestra que nos sirva para todas las verduras que queramos fermentar. Para eso vamos a necesitar un frasco de vidrio que lo podamos cerrar herméticamente, como es este. Vamos a cortar las verduras que queramos fermentar y colocarlas primero en el frasco. Este es un frasco de 1,4 litros. Puede ser de 1 litro también, porque lo que vamos a utilizar ahora va a ser aproximadamente medio kilo de verdura. Yo voy a usar zapallitos verdes, bien tiernos. Voy a ir de a poquito. Estos zapallitos yo ya los tengo lavados y desinfectados. Tiene que ser verdura agroecológica u orgánica para que no tenga pesticidas la cáscara. Y si no están seguros, es preferible sacarle la cáscara. En este caso, que es agroecológica la verdura, yo lo que hice es colocarla en un recipiente con agua, con un chorro de vinagre y así la desinfecto. Pueden desinfectarla también con bicarbonato, con algo suavecito, no con un desinfectante muy fuerte, para que no mate las bacterias que nos interesan. Acá ya terminé de cortar, son 4 zapallitos medianitos y los voy a colocar ya dentro del frasco. Antes de meterlo todo, como quiero poner otras verduras, esto lo voy a ir poniendo, lo voy a colocar acá, que es en este que está limpio, que era el que tenía el zapallito. Así lo voy haciendo como capitas. Ahora voy a pelar estas cebollitas, ¿sí? Y antes de seguir voy a limpiar el cuchillo y me voy a limpiar las manos. ¿Sí? Así cuidamos que el proceso sea completamente higiénico. Ya estoy terminando acá con la cebolla. 2 cebollitas chicas.
Acá tengo media cabeza de ajo más o menos pelada y aquí tengo unas ramitas de romero cosechadas de la huerta que ya están limpias. Las lavé con agua y vinagre. Bueno. Y ahora vamos a ir armando. Esto es a gusto, ¿no? Yo elegí el zapallito y la cebolla, pero pueden elegir lo que ustedes gusten, como lo quieran armar. También al ajo lo voy a cortar como en la misma en tiritas. No, al ajo no es necesario que lo aplasten o eso que siempre se hace con el ajo para activarlo, porque la fermentación ya lo hace y de una forma sublime. Colocamos un poquito más de zapallito. Ay, me olvidé el romero. Vamos a ponerle unas ramitas de romero. Acá tengo unas 3-4 ramitas de romero, pero son medias chicuelitas. A mí me gusta con mucho romero, pero eso es a gusto de cada uno. Puede ponerle simplemente 2 ramitas chiquitas y ya está. A mí me gusta mucho el sabor que le da el romero. Ahí vamos a ponerle un poco más de ajo. ¿Por qué lo hacemos con las manos y no con guantes? Porque evidentemente las manos es lo más higiénico que hay para trabajar, porque apenas uno siente que tocó algo contaminado o algo que podría estar sucio, con tierra o lo que sea, va y se lava las manos y quedan impecables. Si uno trabaja con uñas cortas, mejor aún, y si trabaja con uñas largas, tiene que pasarse un cepillito entre las uñas. Le puse un montón de romero. Pero bueno, acá en casa nos gusta mucho, somos medio fanáticos del sabor que le da el romero y de las propiedades del romero, ¿no? Que es tan bondadoso. Y ahora vamos a agregarle las especias. Ya le pusimos romero, todo intercaladito, y ahora vamos a poner un poquito de pimienta negra. Esto es todo opcional, cómo lo condimentamos es opcional, ¿sí? Estas después se van a mover con el líquido. Esta para mí es fundamental porque queda exquisito. Son semillas de mostaza. Le vamos a poner algunas hojitas, están medias rotitas. Esto es hojas de laurel secas. 1, 2, 3. Ahí. Esto es pimentón ahumado. Yo le pongo muy poquitito. Y el condimento ya estaría todo. Ahora lo que tenemos que hacer es lo más importante, la salmuera, que es lo que va a proteger, darle seguridad a este alimento, que va a mantener las bacterias malas a raya. No van a poder sobrevivir en este medio porque se va a crear un medio ácido, va a ir bajando el pH y se va a ir creando un medio ácido. Y las bacterias buenas van a poder, al contrario, proliferarse y van a ser nuestro probiótico. Por eso la clave es que esté todo muy higiénico y que el agua salada que ahora vamos a preparar cubra completamente todos los vegetales. Y el tercer paso, súper importante, es que no haya oxígeno, que ninguna verdurita quede flotando y toque y reciba aire. Vamos a preparar la salmuera para esta receta maestra o receta general. Acá yo tengo 1 litro de agua, exactamente, agua filtrada. Y vamos a agregarle 2 cucharadas de sal. Esto no tiene que ser exacto, pero lo mejor va a ser que sea como mínimo 20 gramos de sal, porque esto va a mantener todo a raya y nos va a mantener la fermentación segura. Entonces ahí tengo 20 gramos de sal. Como les decía, la sal tiene que ser pura,
no tiene que tener aditivos, no tiene que ser sal de mesa que por lo general viene con yodo o con flúor, y eso no va a permitir que crezcan las bacterias que nos interesan. Así que la sal tiene que ser pura. Cuando lean en ingredientes tiene que decir solo sal o sal marina. Le agregamos la sal a nuestra agüita. Lo que estamos preparando acá es una salmuera al 2% aproximadamente, porque estamos usando 1 litro de agua, entonces por eso es aproximado, porque le agregamos 20 gramos de sal. Si no, tendríamos que descontar eso del líquido, pero está perfecto así. Entonces recuerden, cada litro de agua filtrada, 20 gramos de sal marina en lo posible. Mezclamos. Si hacen un frasco más chico de verduras y tienen que usar medio litro, usan la misma regla. Medio litro de agua por 10 gramos de sal. Bueno, lo que vamos a hacer ahora con las manos limpias es hacer que el agua llegue a todos lados. Y también que salga el aire. Lo recomendable es poner un peso para que todas las verduras queden abajo del agua. Generalmente venden pesos de vidrio, o si no pueden usar un vaso o pueden usar una bolsa con agua y atada. Yo tengo lo vamos a aprovechar. Y ahí me aseguro de que las verduras queden abajo del agua. Es sacar todo esto que me quedó afuera. Estoy con lo último. Muy bien. También puede ser una hoja de repollo, yo no tengo en este momento, con la que empujen y quede el agua del lado de arriba. Lo importante es que ninguna verdurita quede tocando. Ya tenemos un poquito más, le vamos a poner un poquitito más y listo. Lo vamos a cerrar muy bien. Vieron que acá me sobró agua, no importa, porque usamos lo que necesitábamos para este frasco, porque este frasco lo llenamos con mucha verdura. Quizás si ustedes ponen zanahorias enteras o cortadas en 4 tiras, van a usar casi toda el agua. En este caso, como la verdura cubría bastante, usamos un poco menos de agua, y aparte la verdura esta está llena de agua. Bueno, luego va a un lugar seco, oscuro, pero ahora les voy a contar exactamente cómo tiene que ser ese lugar, dónde lo guarden y también los periodos de tiempo. Según el periodo de tiempo que lo guarden, qué es lo que va a pasar con su fermento. Ahí les cuento. Guardamos el frasco en un lugar oscuro, que no le llegue la luz del sol y que sea fresco, entre 20 y 22 grados aproximadamente. No le tiene que dar la luz directa. Ahora los tips, vamos a decirle, del fermentador experto. El desgasificado. Vas a ver que van a empezar a subir burbujitas. Eso es muy buena señal. La fermentación está activa. Es muy importante que una vez al día, o por lo menos cada 2 o 3 días, abras la tapa para que salga el gas y rapidito la vuelvas a cerrar. Lo que estamos haciendo ahí es liberar el exceso de dióxido de carbono y evitar que el frasco truene o se desborde. O sea, de tanto gas vamos a perder líquido. El tiempo que lo dejamos es igual a sabor y poder. Mínimo dejarlo fermentar una semana, mínimo. Y el tiempo óptimo va a ser de 10 a 20 días, de 2 a 3 semanas. En este periodo las bacterias más resistentes toman el relevo, produciendo los beneficios probióticos clave. El fermento va a alcanzar un nivel de acidez ideal y el sabor se va a equilibrar. Ese es el momento en que lo pasamos al refrigerador, a la nevera, a la heladera, como le digan. Ahora, si buscas una complejidad de sabor más profundo, como es el caso del chucrut, del kimchi, hay que dejarlo más tiempo, porque los sabores se van a tornar más ácidos y complejos, exquisitos. Ahí le tendremos que dar de 4 a 8 semanas más. Cuando lo vayamos a servir en los platos o comerlo, vamos a evitar el metal y vamos a usar madera o plástico. Y si
sacamos con una cuchara de plástico y nos da la picardía de probarlo, nunca vamos a meter la misma cuchara en el frasco, jamás, porque esto contaminaría nuestro fermento. El fermento lo abrimos solo para servir y lo cerramos enseguida para tratar de conservar su ambiente higiénico. ¿Cómo saber si está podrido o si realmente el fermento está funcionando muy bien? El olfato te va a guiar. Es normal que abrir un frasco de fermento el olor sea fuerte e intenso. Si el fermento está bueno, el olor va a ser ácido, como medio vinagroso, va a ser fuerte. Pero si está podrido o contaminado, el olor va a ser putrefacto, va a ser feo. Y si ves moho o algo que no te dé confianza, es mejor desecharlo y volver a comenzar con el proceso. La verdad que la fermentación es el acto más sencillo y poderoso de medicina natural en casa. Te ayuda a integrar esa salud, esa vitalidad, esa energía. Es tan importante y la realidad es que no tenemos cultura de fermentación, de fermentar, de crear nuestros propios fermentos, de hacer nuestros propios alimentos. Y van a ver la diferencia cuando empiecen a consumir, aunque sea un alimento fermentado, ya sea un chucrut, o se hagan sus verduritas fermentadas, o se hagan una bebida de kombucha. Van a ver la diferencia que hay y cómo aumenta la energía, cómo aumenta la vitalidad y sobre todo cómo mejora la salud intestinal. Es maravilloso. Me gustaría saber, ahora que tenés esta receta básica, con qué verdura vas a comenzar, con qué vas a experimentar. Contame en comentarios, que me da mucha intriga. Y por supuesto te quiero invitar a ver mi receta de ajo fermentado, que es una receta exquisita. Muchos ya la han preparado, me han dejado comentarios de que les encanta. Y para invitarte a que la hagas, te dejo por acá para que hagas tic en este video y vayas directo a verla. Es muy fácil. Es un alimento delicioso y un poderoso probiótico. Los invito a que la hagan. Y hasta aquí con este video. Mando un beso y un abrazo gigante. Nos vemos en el próximo. Chao.